Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Samuel capítulo 15. La historia de Saúl, y ya hemos hablado un poquito de Saúl. Saúl empezó bien su vida, su vida cristiana, pero desgraciadamente terminó mal. ¿Pero por qué terminó mal? Dios le invitó a ser parte de la película, pero él decidió hacer como Jaimito hace. ¿Sí? Cuidado esa actitud delante de Dios. Porque ¿sabes qué va a pasar? Dios va a buscar otro actor. ¿Y quién se pierde? ¿Quién nos perdemos? El individuo, el tipo. Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Dios quiere hacer algo maravilloso con tu vida. Pero si no te pones al servicio de Dios, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Como hizo con Saúl. Dice, Dios desechó a Saúl y se buscó un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué tal? Dios le llamó a Saúl, le dijo, mira, yo quiero que tú seas el rey de Israel, pero si tú me levantas los hombros y me dices, ¿qué me importa? Cuidado, esa es una actitud que no debemos tener delante de Dios. Puedes tener delante de tu papá, de tu mamá, pero delante de Dios hacer ese tipo de actitudes es terrible. Es terrible. Entonces, Saúl comenzó bien y a medida que iba pasando su vida fue una tragedia. Cada vez era un personaje siniestro, un personaje que se podía ver las miserias que tenía adentro de su corazón. Porque fíjate cómo este hombre que tenía toda la oportunidad de ser el actor principal de la historia de Dios en ese momento, en ese lugar, el tipo decidió desobedecer a Dios, decidió hacer lo que él quería, decidió menospreciar a los profetas de Dios y entonces terminó, ¿sabes dónde? Consultando a una bruja. Terminó consultando a una bruja para saber qué es lo que Dios iba a hacer con él cuando el profeta ya le había dicho lo que iba a hacer. Saúl, Dios te ha desechado. ¡Wow! Qué triste, ¿no? Qué triste escuchar eso de Dios. Dios te ha desechado, Carlos. Oh, Señor, soy tu hijo. ¿Cómo puede ser que yo quiero servirte? Yo te amo, quiero servirte, quiero obedecerte. Bueno, ese no fue el caso de Saúl. Saúl no quería obedecerle, no quería servirle. Él simplemente quería hacer lo que a él bien le parecía en su corazón. ¿Estás conmigo en 1 Samuel capítulo 15? Ahora, antes del capítulo 15 está el capítulo 8 que ya habíamos visto, ¿verdad? El capítulo 8, ¿te acuerdas? Israel y los ancianos deciden, Señor, le dicen a Samuel, Dios, danos un rey. Queremos un rey como todas las otras naciones tienen un reino. Qué triste, ¿no? Como un pueblo puede llegar a cambiar de valores, quitarle a Dios para ponerle a un hombre. Triste, ¿no? Quitarle a Dios para ponerle a un hombre. Tristemente en nuestros países de Latinoamérica hemos visto eso, ¿no? Hombres que confían más en los gobiernos que en Dios. Hombres que confían más en los políticos que en Dios. Hombres que aunque saben que ese político le miente, le roba y le va a dañar su vida, prefieren confiar en los políticos que confiar en Dios. Tristemente, no solamente en América Latina, pero también en esta parte de América del Norte, mucha gente todavía tiene esperanzas en el sueño americano.
confiar en el hombre, confiar en la economía, confiar en que este país te puede cambiar la vida. No, el único que te puede cambiar la vida es Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que te da el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo te empoderes y puedas ser protagonista de la historia de Dios. Entonces, en capítulo 8 es triste porque ahí está la bisagra, cómo Israel comienza su decadencia espiritual, su decadencia moral, poniendo a Dios a un lado. El capítulo 13 vimos cómo Saúl recibe un mandato de Samuel y le dice: mira, Saúl, Dios me dijo, Dios me mandó para que tú termines con los filisteos. Y espérame 8 días y yo llego, hacemos el sacrificio y vas a salir a la guerra. Saúl vivió una crisis como tú y yo vivimos crisis. ¿Qué es una crisis? La crisis es un momento en el que vos tienes que tomar una decisión. Una decisión donde o le crees a Dios o haces lo que tú piensas y lo que tú crees que es lo correcto. Y ese fue el caso de Saúl. Samuel le dijo a Saúl: espérame 8 días, después hacemos el sacrificio y salimos a la guerra. Saúl en medio de esa crisis, él tenía la oportunidad de esperar que regrese Samuel, hacer el sacrificio y salir a la guerra, pero él no hizo eso. Saúl se adelantó al sacrificio e hizo cosas que él no estaba apto para hacer, no estaba calificado para hacer. Él no era el sacerdote de Israel. Y Dios miró el corazón de Saúl y dijo: este muchacho, aunque hizo algo bueno, parece no, hizo algo bueno, que hizo un sacrificio a Jehová, pero eso no le correspondió a él hacerlo. Le correspondía a Samuel como sacerdote. Y a veces podemos hacer cosas buenas, pero con malas actitudes. Y vas a ver que aquí vamos a ver nuevamente a Saúl haciendo cosas buenas, pero con malas actitudes. Entonces está el capítulo 8, Israel pide un rey. Capítulo 13, Saúl se adelanta al sacrificio, se adelanta a hacer las cosas, no hace conforme a Dios, no hace conforme a lo que el profeta le había dicho. Y ahora venimos al capítulo 15. Mira lo que otra vez vamos a ver en la vida de Saúl. Y confirma que este hombre en vez de escuchar a Dios, en vez de meterse en los planes de Dios, en vez de estar sensible espiritualmente, comienza a alejarse del plan de Dios para su vida y termina fracasando. Capítulo 15 dice así, mira la palabra de Dios. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por este precioso libro. Gracias por las historias que encontramos en este libro. Y gracias porque tú, Señor, a través de este libro te revelas. Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo nos ilumine las verdades que necesitamos para continuar en esta historia, en tu historia, en esta carrera, tu carrera, en este peregrinar que estamos aquí, Señor. Pronto vendrás y queremos que nos encuentres ocupados en tu reino. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dice capítulo 15. Este capítulo es fabuloso porque, mira, mientras más difícil es el texto, más rico es el contenido del texto. Entonces vas a ver que en este capítulo hay algunas cosas interesantes que me gustaría que me ayudes, y vamos a tratar de entenderlo a Dios, y no sé si entenderlo, porque entenderlo a Dios, bueno, entender se le puede entender, pero comprenderle a Dios, bien difícil comprenderle a Dios. Nadie humanamente podría decir yo comprendo a Dios. ¿Por qué?
Porque si comprendieras a Dios serías Dios. Pero no podemos comprenderlo, que sí podemos entenderlo. Entenderlo es usar tu mente, tu razón para entender lo que Él está tratando de enseñarte. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros para traer iluminación, para entender lo que Él trata de decirnos acerca de Dios y acerca de nosotros. ¿Ok? Dice versículo 1, 1 Samuel 15, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Nota que es bien claro, Samuel está atento a las palabras de Jehová. El profeta era el hombre utilizado por Dios para traer palabra de Jehová. No era cualquier palabra, no era cualquier voz que iba a hablar, era Dios hablando a través del profeta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así era en el Antiguo Testamento. Los profetas venían con la palabra de Jehová. Así dice Jehová. Entonces, versículo 2, vamos a escuchar lo que dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y aquí está la orden. Fíjate, el profeta viene y le habla con Saúl y le dice: esto es lo que quiere Jehová. Escucha, escucha. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Parecería que Saúl estaba decidido a hacer la voluntad de Dios. Pero fíjate que aquí hay un gran problema. No sé si notas el problema. ¿Cuál es el gran problema al leer este texto? Parecería que Dios se contradice, ¿verdad? Porque Éxodo capítulo 20 dice, en los 10 mandamientos, el sexto mandamiento es: no matarás. No matarás. ¿Y qué está haciendo aquí Dios con Saúl? ¿Cuál era la orden de Dios a Saúl? Iglesia, ¿estás conmigo? Destruye todo. Destruye todo. Mata a todos. Wow, este parece algo contradictorio, ¿no? Como Dios dice en su ley: no matarás, y ahora dice Dios: ve y mata a todos. ¿Qué es el problema que encontramos aquí? Parecería que Dios se está yendo en contra de su palabra que Él había mandado a su pueblo. El problema es que, fíjate lo que dice el texto. Dice el versículo 2: así que Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek. Y entonces allí es donde debemos un poquito detenernos. ¿Por qué Dios dice: yo castigaré a Amalek? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está tratando de decirle Dios a Saúl? Es que Dios va a traer juicio a Amalek, y la herramienta que Dios va a usar, ¿quién es? Saúl. Saúl. La herramienta que Dios va a utilizar es Saúl, y es el juicio de Dios que viene sobre un pueblo desobediente. Ahora, este pueblo Amalek no era cualquier pueblo. Mira, vamos a leer algunos textos para poder entender. Éxodo capítulo 17. ¿Por qué Dios estaba tan enojado con Amalek? Éxodo capítulo 17, versículo 8. Mira, ¿por qué estaba enojado Dios con los amalecitas? Verso 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano,
Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían en sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec de su pueblo a filo de espada. Fíjate que este problema que tenía Dios contra los amalecitas es porque Amalec era un pueblo que no ayudó a Israel cuando Israel venía de Egipto hacia la tierra prometida. Amalec les hizo pelea, les hizo lucha, y la pelea no era fácil. Moisés tenía que levantar las manos. Mientras levantaba las manos, Israel ganaba. Moisés bajaba las manos, Israel perdía la batalla. O sea que era una batalla de como se dice, ¿no? De una batalla de muerte o vida. Muerte o vida. Y Moisés estaba aquí, Josué estaba aquí, y ellos eran testigos de que los amalecitas eran peligrosos. Deuteronomio capítulo 25. Estamos viendo este pueblo, Amalec. ¿Por qué Dios tenía algo especial, algo en contra con los amalecitas? Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19. Deuteronomio capítulo 25 del 17 al 19. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que lo poseas, mira lo que dice. ¿Qué dice? Borrarás la memoria ¿de quién? De Amalec. Era ya algo que Dios había profetizado. Dios había profetizado que Amalec, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo malo, tenía que ser borrado de la faz de la tierra. Era Dios el que había propuesto, había decidido esto. Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Así que había un trasfondo. ¿Por qué Dios le pidió a Saúl: hey Saúl, ven acá, quiero que hagas algo? Yo voy a tomar disciplina de Amalec y tú vas a ser la herramienta, el instrumento que voy a usar para deshacerme de una vez por todas de los amalecitas. ¿Te das cuenta lo serio que era esto? ¿Te das cuenta lo trascendental que era esto? ¿Te das cuenta? Este es un momento de crisis de Saúl otra vez. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a obedecer a Dios? ¿O voy a hacer lo que yo creo, lo que yo pienso? Sabes, muchos han tomado este texto para decir lo que no dice el texto. 1 Samuel capítulo 15. Han tomado especialmente, por ejemplo, este grupo del LGTB, han tomado este texto para decir: ves, Dios tiene la potestad, si Él quiere, de matar gente cuando Él quiere matar. Y entonces se toman de este texto para decir que, por ejemplo, el aborto es permitido por Dios. Porque si Dios aquí mató a tanta gente inocente, si una mujer quiere matar a su hijo en su vientre, ¿cuál es el problema? A ver si me estás siguiendo, porque esto es lo que estamos viviendo hoy. Gente pensando de que por este texto puede hacer cosas fuera del contexto para hacer un pretexto en su vida. No, estamos hablando de un juicio divino, de un juicio divino.
cuando una mujer decide abortar un niño, ella no tiene potestad sobre el niño. Es Dios el que tiene potestad sobre la mujer, sobre los niños. Pero aquí está mostrando claramente que el trasfondo habla de un juicio de Dios sobre Amalek. Y yo no puedo tomar un texto que es el único texto que Dios menciona que va a ser con un pueblo para poder yo defender algo indefendible como es el aborto. De hecho, me encantaría que vayas, y para eso es bueno TikTok, porque Rigoberto Hidalgo, un muchacho de 20 años, está dando unas conferencias, unas charlas fabulosas sobre cómo defender la fe y cómo defender este tipo de pasajes difíciles que están tomando para poder hacer lo que ellos pretenden decir que dice la Biblia, cuando esto no dice la Biblia. Esto definitivamente no apoya el aborto. Matar a un ser humano en cualquier lugar es malo. Dios, eso, otra vez volvemos al tema. ¿Te acuerdas de 1 Samuel capítulo 8? Israel pide un rey y Dios les da un rey. ¿Qué es eso? Dios permite cosas aunque Él no está de acuerdo con lo que permite. Aquí está hablando de un juicio de Dios que va a traer sobre Amalek y lo va a usar a Saúl. Eso es lo que dice el texto. Y hay un trasfondo que apoya ese texto. ¿Por qué Dios toma esa decisión definitiva? Hay que anular a Amalek. Dios es Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiere, con quien quiere, donde quiere, o no. Él tiene sus propósitos, Él sabe por qué se necesita hacer lo que hay que hacer. A veces nosotros no entendemos cosas. Pero mira lo que le pasó a Saúl. Mira lo que le pasó a Saúl. Ok. Entonces, estamos en 1 Samuel capítulo 15, versículo 6. Dice: y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid de entre Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a los hijos de Israel cuando subíamos de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Hasta ahí va bien Saúl, hasta ahí iba bien. Les dice a los ceneos: miren, ustedes no son los malos, salgan de aquí, vamos a ir por los amalecitas. Así que si ustedes no quieren morir, retírense. Parece que iba bien Saúl. Versículo 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Wow. Uno hasta ahí diría: bien, Saúl, bien, estás obediente a Dios, estás haciendo buen trabajo, good job. Pero cuando uno sigue leyendo, uno comienza a ver cosas que tienes que tomarlo esto muy fino. Mira lo que dice el versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los amalecitas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Wow. ¿Qué está pasando? Saúl, ¿qué hiciste? Saúl, ¿qué hiciste? Dios te dijo: ve y mata todo es todos. Y Saúl parece que hace algo que parecería algo muy piadoso. Dice: vamos a matar a todos, menos a Agag. ¿Y quién era Agag? El rey de los amalecitas. Y entonces el tipo
Saúl dice, vamos a matar a todos menos a Agag. Vamos a matar a todos menos el ganado que está bueno y las cosas que tienen de bueno los amalecitas, y eso nos llevamos como botín a Israel. A ver, Saúl, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios, hermanos? Y a todos es hasta el rey, ¿sí o no? Hasta el rey. ¿Y por qué estás ahora tú teniendo más misericordia que Dios? Porque si Dios hubiese tenido misericordia de Agag, hubiese dicho, ¿no? Mata a todos menos a Agag. Pero Dios no dijo eso. Dios dijo, mata a todos. Versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, a los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y quisieron destruir. Mas lo que era vil y despreciado destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, wow, otra vez estos textos son duros y pesan y caen bien al fondo para poder estudiarlos, meditarlos en nuestros corazones. Cuando el versículo 11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Te acuerdas cuando en el capítulo 13, Dios le dijo a Saúl, Saúl, ve a luchar contra los filisteos, pero espera 8 días, viene Samuel, haces el sacrificio y sales a pelear? Mira lo que dice el 13:13. 1 Samuel 13:13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué? ¿Qué dice? Repite conmigo, hermano, 1, 2, 3. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho. Y ahora en el capítulo 15:11, escucha al profeta Samuel diciendo a Saúl, me pesa pues haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Qué triste historia de este rey. Este rey podría haber sido el protagonista, el héroe de esta historia, pero este rey comienza a mostrar sus miserias, comienza a mostrar que él piensa mejor que Dios, y él, en vez de obedecer a Dios, él comienza a hacer su propio plan. Vamos a salvar a Agag, vamos a salvar lo mejor de Agag y vamos a repartirnos del botín. No, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo, mata todo. Fíjate, esto puede pasar en nuestra casa. Nosotros tenemos hijos. Nuestros hijos, a veces conocemos a nuestros hijos, y algunos son muy mimosos y algunos se pasan por muy manipuladores, ¿verdad? Entonces cuando Israel fue, no sé, acuérdate cuando estaban chiquitos, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban chiquitas, yo les decía, ve a tender tu cama. La primera vez le decía de buena manera, con sonrisa, ve a tender tu cama. Y mis hijas decían, ya voy, papá. ¿Está bien? La primera vez. Ya la segunda tenía que levantar un poquito la voz, ¿no? Ve a tender tu cama. Y ya entonces mi hija ya me vio, ¿no? Medio así como. Y entonces, cuando son mimosos y quieren manipular, ¿qué hacen tus hijos? Ah, papito, yo te amo. Seguro que tu hija te hace eso a vos. Yo te amo, papito. Tú sabes que yo te amo. Y le abraza y le mima y le da un besito. Entonces el papá le queda viendo a la hija. Ve a tender tu cama. Y saca la correa. Y cuando la niña ve la correa, empieza a llorar.
no me quieres? Siempre supe que me odias. ¿En serio? Y a veces así somos con Dios. Dios nos manda a hacer algo y nosotros comenzamos a poner pretextos por no hacer lo que Dios nos manda. ¿En serio? O está ese niño que va a la escuela y no estudió para el examen, no estudió nada. Y entonces va el otro día a dar el examen y la maestra le da la hoja del examen, termina el examen, le da la hoja en blanco y el niño se pone pilas, saca su ramo de flores, saca su caja de chocolates, va a la maestra y le dice: maestra, yo sé que usted es mi maestra favorita. Aquí tiene estas flores, aquí tiene estos chocolates. ¿Vos crees que la maestra, si era una maestra justa, si era una maestra buena, si era una maestra honesta, vos crees que va a cambiar la nota de ese niño? ¿Ves cómo podemos manipularle a Dios para tratar de que yo quiero hacer lo que yo quiero, pero no estamos haciendo lo que Dios nos manda? Manipulamos a Dios. Es que yo vengo a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo canto coritos, estoy aquí. ¿En serio? ¿Y por qué no me obedeces? ¿Por qué no me obedeces, padres? Ya, la Biblia es clara, ¿no? Varones, amar a vuestras esposas. Pero es que ya sabes cómo es ella, no es que el carácter, no es. Y ama a tu esposa. Y las mujeres, no, es que mira, no, ¿cómo me voy a someter? ¿No ves que este hombre es así, es asá, es un hombre impío, es un hombre que no teme a Dios? ¿En serio? ¿Qué dijo Dios a las mujeres? Mujeres, respeten a sus maridos, sométanse a sus maridos. Hijos, ¿qué dice la Biblia? Hijos, obedezcan a sus padres. Pero es que mi papá no me entiende. No se trata de que si te gusta o no te gusta, si entiendes, no entiendes. Tienes que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. No estamos nosotros para interpretar si es bueno o es malo. Es obedezco o no obedezco. Es la crisis en la que entramos todos cada día. Como decía el hermano, hoy te levantaste y tenías una crisis: ¿me voy o no me voy a la iglesia? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? Porque tomaste un paso de obediencia. Y es eso lo que Dios quiere, que podamos ser hombres y mujeres maduros, que aprendemos a obedecer a Dios en medio de las crisis. Capítulo 15, versículo 22. Vamos a ir al versículo 22. Fíjate cómo después de que el profeta manifiesta lo que hace Saúl y no aprueba, versículo 22. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice la escritura. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Si ves la fuerza de ese versículo, ¿en qué se complace Jehová? ¿En sacrificios? ¿En holocaustos? ¿En esfuerzos humanos? ¿O que en realidad se obedezca lo que Dios dice en su palabra? Fíjate cómo dice, es fuerte esto, porque versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos
e idolatría, la obstinación. Así que fíjate que la desobediencia delante de Dios es como un pecado, peor que un pecado de adivinación, de idolatría, porque es rebeldía delante de Dios. Cuando Dios me dice algo que yo tengo que hacer y yo entiendo lo que Dios me manda a hacer y no lo hago, entro en un estado de rebeldía que los resultados o las consecuencias pueden ser trágicas. Imagínate tu hijo decide ser rebelde. ¿Cómo le va a ir a tu hijo? Ahora, si tú eres un buen padre, tú vas a tratar de ayudarle para que esa rebeldía sea quitada. Por eso es que Proverbios, es interesante, Proverbios instruye a los padres que cuando hay que quitarles la rebeldía a los hijos. Cuando tienen 15 años, 20 años. ¿Cuándo hay que quitarles esa rebeldía? Cuando son niños. Dice que es la vara que quita la rebeldía del corazón del niño. Pero si de niño no lograste quitarle la rebeldía que está en el corazón de ese niño arraigada, ¿vos crees que cuando tiene 15 años vas a quitarlo? Bien difícil, a no ser que Dios haga un milagro. Pero es bien difícil que un niño que de pequeño, en su edad corta, no fue quitada su rebeldía. Fíjate, esta semana estuvimos repartiendo comida como cada miércoles hacemos en la iglesia de Brainer. Y vienen familias hispanas. Me da una tristeza ver las madres con los niños. Y no se dan cuenta los padres, pero los niños les hacen quedar mal a los padres. Porque imagínate, entran la mamá con el niño y el niño comienza a gritar: dame el celular, no quiero estar aquí, dame el celular, me largo, me voy de aquí, te odio. ¿Y sabes qué hace la mamá? Tome, mi hijito, tome, calladito, quietito. Mira, ya me di cuenta quién es el que manda en esa relación. Ya me di cuenta. Tristemente, padres que no conocen la escritura, no entienden la dinámica de Dios para trabajar con los niños. Los niños vienen malos desde el vientre de la madre, o sea, venimos con una falla. La falla es naturaleza pecaminosa caída. Esa es la falla, pecado. Y mientras más dejamos que ese pecado se desarrolle, estamos más en peligro de salirnos del propósito de Dios. Por eso es que como padres nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros niños desde pequeños. No esperar que ya se tuerzan para decir: ¿y ahora qué hago? Y la otra vez llegó un niño corriendo allí en el PX. Llegó un niño corriendo y le metió una patada en la canilla al papá, que hasta a mí me dolió. Y el papá: ay, pobrecito, no, ven. Y le abraza y le decía: cálmate. ¿En serio? Le metió una patada en la canilla y el tipo no hizo nada. ¿Sabes qué? Me dio ganas de agarrarle al tipo, meterle al baño y darle yo a este sinvergüenza. ¡Hey, reacciona! Tu hijo se te está yendo de las manos. Wow. Ahora, Saúl, comienzas a ver cómo este tipo tiene un problema con Dios. ¿Cuál es el problema de Saúl con Dios? Rebeldía era lo que había en el corazón de Saúl. Él quería hacer como él quería, no como Dios le mandó. No, lo que Dios dice está bien, pero lo voy a hacer a mi manera. Sabes, en el Nuevo Testamento, esto es interesante. Mira, cuando en el Nuevo Testamento vos vas a ver, especialmente en los evangelios, cuando Jesucristo los llama a los discípulos, ¿a qué les llamó? Fíjate que nosotros ahora, cuando predicamos el evangelio, cuando hablamos del evangelio, ¿qué le decimos a la persona?
por favor, acepta a Cristo como tu Salvador personal. ¿Quieres? Abre tu corazón. ¿Quieres aceptar a Cristo? Y si la persona dice, no, voy a esperar. Estoy joven, voy a meditarlo. Ok, le decimos, vaya nomás. ¿Sabes qué? Con Jesucristo no era así. Jesucristo se acercaba y decía, Pedro, ven, sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Dejando todo, le siguió. Eso es cristianismo. Cuando entendiste quién es Jesús, cuando entendiste quién es el que te está dando las órdenes. Por eso me encanta en el Nuevo Testamento, ¿sabes qué? Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Tú sabes, ¿verdad? Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando la cabeza dice algo, ¿qué tienen que hacer los miembros? Obedecer. Israel, levanta tu mano derecha. Gracias. ¿Qué pasó? La cabeza dio un orden al miembro y el miembro obedeció. Debería ser así en la iglesia. ¿Sí o no? Pero ¿qué tenemos? ¿Qué iglesia estamos construyendo? Gente que quiere, bueno, cuando quiero obedezco, cuando no obedezco. Cuando me da la gana, hago, cuando no me da la gana. ¿En serio ese es el cristianismo que estamos mostrando y presentando al mundo? Que un cristianismo que decimos que Él es el Señor, pero yo hago lo que yo quiero con mi vida. ¿Ese es el cristianismo? No, aquí no. Estamos enseñándoles a través de la Escritura cómo es que el reino de Dios funciona. Saúl perdió el privilegio de ser el rey porque él, fíjate, en el versículo 22, voy a leer otra vez, 15:22. Y Samuel dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos, en las víctimas, como en obedecer la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer. Mira, lo que en el Nuevo Testamento tenemos son estas palabras que aquí recibió Saúl, pero en las palabras, en la boca de Jesucristo. Mira lo que dice Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mira lo que dice Jesucristo. Mateo 7:21. Mateo 7:21, Jesucristo tiene estas palabras para con sus discípulos, fuertes. ¿Estás? Dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta el énfasis donde pone Jesucristo? ¿Por qué me dices Señor, Señor? Si me dices Señor, es porque ¿qué? Porque obedeces. Entonces, no le llames Señor si no vas a obedecerlo, porque te estás autoengañando. Voy a decir Señor porque Él es mi Señor y yo voy a hacer lo que Él me manda que yo haga. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjate, estos predicadores que han salido ahora, me da mucha pena. Y como la gente, como no conoce la Escritura, se deja llevar por estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas y piensan que ahí está Dios. ¿Dónde dice en la Escritura que hay que hacer campañas de sanidad y pedir a la gente que traiga dinero y pedir a la gente que haga cosas espectaculares para que la presencia de Dios esté en ese lugar? Pero a la gente le encanta eso. Uy, sanidades, milagros. Entonces, Jehová se complace no en el espectáculo, no en lo exterior. Jehová se complace en que obedezcas. Obedece al Señor. Juan 14:15 es justamente el texto que tienes tú en tu Biblia y es clarito, ¿no? Si me amáis, guardad mis
mandamientos. Otra vez, lo que está en esta historia, en la vida de Saúl, ahora Jesucristo lo pone en vivo y en directo. Ok, mira, no es lo que exteriormente haces para mí, es lo que interiormente está en tu corazón. Es obedece mis mandamientos. Romanos 12:2 es un texto que tú conoces. Romanos 12:2. Fíjate, para poder cumplir el mandamiento, ¿qué debemos hacer? Capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para poder hacer la voluntad de Dios, primero tengo que transformar mi mente, mis pensamientos, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Efesios 4:23 dice que debemos renovarnos en vuestro entendimiento. Si quiero obedecer a Dios, tengo que conocer primero qué es el mandamiento que Dios quiere que obedezca. Santiago capítulo 2 es otro texto muy conocido que seguramente lo has escuchado muchas veces, y te voy a repetir. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice así, mira, 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, si uno tiene fe y le cree a Dios, el resultado es mostrar por mi fe en obediencia a ese Dios que creo. No puedo decir que soy cristiano y que creo en Dios y estoy viviendo en completa incredulidad. Santiago dice que la fe está acompañada de obras, de obediencia. Y el último texto, fíjate, uno de los problemas que tuvo Jesucristo fue con los fariseos. Mateo capítulo 23, que era el problema de Jesucristo con los fariseos. Porque los fariseos por fuera parecían bonitos, elegantes, y ellos se jactaban de hacer cosas muy importantes. Mateo 23, 23, mira lo que dice. Jesucristo hablando de los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el heleno, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Versículo 29: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los muertos, adornáis los monumentos de los justos. ¿Te das cuenta cómo Jesucristo vino a desenmascarar esta forma hipócrita de vida, de querer manipularle a Dios y querer hacer lo que yo creo, desechando el mandamiento de Jehová? Isaías capítulo 29:13 dice así, mira: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento enseñado por hombres. Ese es el gran problema que yo creo que la iglesia está teniendo en estos momentos. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia, con su boca profesa a Dios, pero su corazón está pensando en qué será el almuerzo. Si pizza, si hot dogs, si el cinnamon o si no. Estamos ya pensando, porque con nuestra boca decimos una cosa, pero con nuestro corazón. ¿Y qué es lo que Dios ve?
Ve cómo está tu corazón. Volvemos entonces ahí a 1 Samuel capítulo 15. Tremendo lo que, en otras palabras, lo que estamos mirando es cómo Dios desenmascaró a Saúl. Realmente Saúl tenía un problema, su problema era interno, su problema era espiritual, su problema era que él no quería someterse a Dios, que él quería hacer lo que él le daba la gana y no sujetarse a la voluntad de Dios. Dios le dijo, mata a todos. Él quiso hacerse más bueno que Dios y entonces Dios tuvo que desecharlo del gobierno, del reinado, porque Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Hermanos, ¿qué historias más tremendas? Déjame terminar, mira, porque aquí hay otro problema en este texto. Ya vimos el primer problema. El primer problema era que el genocidio de Dios, que manda a matar a todos los amalecitas. Uno dice, ¿pero por qué? Bueno, Dios es justo, santo. Había un trasfondo. Dios dijo, vamos a borrar de la faz de la tierra a los amalecitas. No era una idea de Samuel, no era una idea de Saúl, era la idea de Dios. ¿Te acuerdas cuando cayó fuego y azufre a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué cayó fuego y azufre? Por el pecado de ese pueblo. ¿Y quién hizo el juicio? ¿Quién tomó en sus manos el juicio? Dios. O sea que Dios es el que Él puede hacer, y si Él quiere hacer, Él va a usar cualquier instrumento. ¿Qué pasó en Génesis 6 al 8? ¿Por qué Dios destruyó a la humanidad? No, el diluvio. Imagínate, una mortandad tremenda. ¿Quién hizo eso? Dios. O sea, Dios, Él tiene la prerrogativa. Él puede hacer y deshacer de su creación como Él quiere, porque Él es Dios. Saúl no entendió eso. Saúl entendió, Él es Dios, pero yo también te equivocas. Cuando piensas que tú eres Dios y puedes hacer lo que tú quieres, te equivocas, porque sabes que Dios va a permitir, pero las consecuencias no te vas a librar. Las consecuencias no te vas a librar. Uno dice, sí, pero Dios me perdona. Sí, Dios te perdona si te arrepientes primero. Pero si te arrepientes, pero si no te arrepientes, y aún arrepintiéndote, las consecuencias no te vas a librar. Recuerdo que un muchacho vino y me dijo, pastor, mire, tuve un problema con esta chica, tuvimos un hijo y ya no le quiero, ya no lo amo y me quiero separar, o sea, quiero olvidarme de esa chica. Le digo, ¿en serio? ¿Quieres que dejar a un lado tus responsabilidades? Y él, me acuerdo que aceptó a Cristo y luchaba con eso. Es que ya no, esa mujer no quiero, pastor, no quiero seguir más con esa mujer. ¿En serio? Bueno, aceptó a Cristo, estuvo aquí un tiempo y sabes, después de hablar con él, después de explicarle, después de que el Espíritu Santo obró en su corazón, se quebrantó y dijo, sí, pastor, voy a ser responsable, porque ahora entiendo el mal que hice. Ahora entendiste el mal que hiciste. Transgrediste el mandamiento de Dios y ahora tienes que pagar las consecuencias. Tu responsabilidad es cuidar de ese niño y hasta ahora está pagando el child support del niño. Ven conmigo, terminamos 1 Samuel 15. Aquí hay otro tema que es interesante también que lo meditemos. Entonces el primer tema es el genocidio. Dios manda matar, pero ya sabemos que por qué manda matar. Luego está el principio de que es mejor obedecer la palabra antes de ser un hipócrita o manipularle a Dios para hacer lo que yo quiero. Cuidado. Y por último, fíjate, está el versículo 28. Dice, entonces Samuel dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién es ese mejor que él? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios estaba preparando a un hombre conforme al corazón de Dios.
Y ya vamos a ver la vida de David. Pero fíjate, este hombre, Saúl, comienza bien, pero comienza a mostrar aquí todas sus miserias. Y su miseria más grande, espiritualmente hablando, era el problema del hombre y de la mujer hoy y siempre ha sido despreciar la palabra de Dios, menospreciar la palabra de Dios. Cuidado, iglesia, necesitamos ser honestos con Dios y decirle dónde estamos buscando manipular a Dios y no obedecer su palabra. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Me encanta esta frase, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente, pero el arrepentimiento parece que Dios no se va a arrepentir nunca, porque Él es Dios, Él no puede arrepentirse. Pero fíjate cómo termina el versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Parecía una contradicción, como Dios no se arrepiente, pero ahora se arrepiente. ¿Sí? ¿Sí ves la contradicción? La aparente contradicción. Bueno, sabes, una de las cosas que me encanta y me agrada es ver cómo Dios, para poder comunicarse con nosotros los humanos, Él usa palabras interesantes que no están en la escritura, pero se sobreentiende. Por ejemplo, fíjate, cuando Dios quiere hablarnos de su presencia, Él usa antropomorfismo, o sea, formas de hombre. Eso significa antromorfe, formas de hombre. Eso es como Dios, por ejemplo, dice la Biblia que Dios es espíritu, y un espíritu no tiene cuerpo. Pero como dice en la Biblia, entendemos que Dios puso sus manos, Dios puso su dedo, Moisés vio la cara de Dios, y vemos cosas físicas de Dios en el Antiguo Testamento. Eso es un antropomorfismo. Pero cuando tiene que ver con las emociones, eso es otra palabra y es más difícil, pero te voy a decir, no necesitas aprender esta palabra, pero es otra palabra que tiene que ver no con las cosas físicas, la parte física de Dios, sino con la parte emocional de Dios. Son los antropopatismos. Ese se me sale mejor. Antropopatismo es cuando Dios habla de sus emociones. Por ejemplo, Dios habla de que Él es celoso, pero no es ese celo humano, es un celo de Dios. El celo de Dios no es parecido al celo humano de ninguna manera. Cuando Dios dice, cuando vemos aquí este texto, dice que y se arrepintió Jehová de haber puesto a Samuel, no es que Él se arrepintió como nosotros nos arrepentimos. La palabra arrepentimiento en el lenguaje de la escritura es que Dios no es que se arrepiente, sino es cambia su mente, cambia su forma de pensar respecto a esa situación. Vas a ver muchos textos. Mira, vamos a ver uno o dos en Éxodo 34:6. Vamos a ver las emociones de Dios. Éxodo 34:6 dice así, mira. Éxodo 34:6 dice: pasando Jehová por delante de él, está hablando allí una relación, una charla entre Dios y Moisés. Pasando por Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Ves? Ahí hay muchas emociones de Dios. Eso es lo que se llama en la Biblia antropopatismos, ver las emociones de Dios. Y en el versículo 14 dice: porque no has inclinado a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Fíjate, otra emoción de Dios. Así que Dios usa formas físicas para darse a conocer al hombre, pero también Dios usa emociones
para darnos a conocer quién es Él. Entonces no es una contradicción que la Biblia diga que Dios no se arrepiente, pero después dice, y se arrepintió Dios. No es una contradicción, porque lo que está hablando es demostrándonos que Dios también tiene emociones, pero las emociones de Dios no son comparables a nuestras emociones. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el celo, la ira, ¿qué te viene a tu mente el celo? El celo humano es totalmente negativo. El celo habla de cómo una persona puede llegar a tal extremo de esclavizar a su prójimo por celo. Es que no salgas, es que no hables, es que no te juntes con esa persona. Es un celo enfermizo. El celo de Dios es todo lo contrario. El celo de Dios es protegerte de las cosas malas. Dios tiene celo de que alguien te toque. Dios tiene celo y te guarda, manda ángeles para que estén alrededor tuyo. ¿Ves la diferencia del celo humano y el celo divino? El celo divino es protector, te cuida, pone una barrera alrededor tuyo que te cubra a través de sus ángeles. Pero el ser humano es destructor, definitivamente esclaviza a la otra persona. Lo mismo la ira. La ira humana, cuando se viene de tu mente la ira humana, ¿qué es la ira humana? La ira humana es cuando sale de tu control y tus emociones y comienzas a agredir física, verbal y mentalmente a las personas por la ira. Porque no tienes control de la ira, comienza esa ira a desbordarse. Y en vez de hacer un bien, contamina y hace un mal al que está alrededor tuyo. ¿O no? Cuando tienes iras, te sale todas las palabras malas, te sale todas las emociones malas, te sale todo lo malo y destruyes todo lo que construiste en mucho tiempo. La ira de Dios es diferente. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo entró al templo? ¿Por qué tuvo iras? ¿Por qué sacó el látigo? Porque la ira de Dios es cuidar su santidad. La ira de Dios va en contra de aquello que atenta contra la santidad de Dios. De eso tendríamos que enojarnos. No de lo que la gente atenta contra mi santidad o mi autoestima. La ira de Dios es diferente a nuestra ira. El celo de Dios es diferente. Por eso es que la Biblia está llena de estas verdades maravillosas que podemos ver. Antropomorfismos, esta otra palabra que habla de los sentimientos, antropopatismos, que habla de sus sentimientos. Entonces no hay contradicciones, pero hay mucha gente que toma estos textos, los tuerce, y una vez que los tuerce dicen, ¿ves? La Biblia se contradice. No. Lo que pasa es que no estudiaste la Biblia. Lo que pasa es que no tuviste el tiempo de buscar los textos y el trasfondo del texto y lo que está tratando de decirnos. Acuérdate, 1 Samuel capítulo 15 es parte de una narrativa donde Dios nos está hablando cómo es Él, cuáles son sus planes en la historia y cómo es el hombre y cómo el hombre responde a la crisis, en las crisis donde Dios nos mete para cumplir su historia. De eso se trata las historias. Por eso es que podremos venir a la Biblia y aprender estos principios. Mejor es obedecer antes que sacrificios. Ese es el principio que está en toda la Biblia. Hemos leído el Antiguo, el Nuevo Testamento. Mejor es obedecer antes que sacrificios. Quiera Dios que este tiempo que estamos en el libro de Samuel, vamos viendo a Saúl, cómo Saúl fue un hombre que empezó bien, pero fue terminando sus días tristemente lejos de Dios, que terminó como todos aquellos que se apartan de Dios, terminan destruyendo su vida.
Saúl terminó clavándose su propia espada y él asesinándose, quitándose la vida. Igual que Judas, ¿no? ¿Te acuerdas Judas? Judas no soportó haber traicionado a su maestro y en vez de arrepentirse, fue y se quitó la vida. Sabes, nosotros estamos acá, estamos viviendo días difíciles, estamos metidos en crisis. ¿Cómo vamos a responder a esas crisis? ¿Vamos a obedecer a Jehová? ¿O vamos a hacer nuestra propia forma de vida cristiana? Esperamos que, hermano, aquí estamos todos en la misma lucha. Y que tu presencia aquí conmigo y con todos nosotros, tu presencia aquí es de un ánimo, de una esperanza, de algo que me anima y me motiva. No, ahí están mis hermanos y ellos son obedientes. Yo también quiero ser obediente. Pero tu ausencia también puede causar desánimo, ¿sí o no? Si tú decides no obedecer a Dios, trae consecuencias. Trae consecuencias en tu familia, en la iglesia y en la sociedad. Trae consecuencias. Hermanos, quiero terminar pidiéndoles oración por Silvia, por mi persona. Si ustedes se dieron cuenta, Enrique y Silvia no están ahora aquí. Esta mañana pasó lo que estábamos esperando que pase. Enrique ya no se puede levantar. Ahora hay que levantarlo. Hasta ayer él mismo se levantó y fue a la mesa y desayunó, pero esta mañana ya no se levantó. Tocó levantarle, asearle, y por eso es que Silvia se quedó. Ustedes saben que él está con Alzheimer y ya parece que sus días comenzaron a ser más declinables, a perder control de sus movimientos, tristemente. Hermanos, apreciaría mucho sus oraciones. Estamos en una crisis, pero gracias a Dios que podemos estar de pie. Y me acuerda esta historia de Jesús cuando los discípulos estaban en la barca y venía la tempestad y los discípulos decían: ¡Hey, Señor, despierta! ¿No ves que el barco se va a hundir? Jesús calmó la tempestad para que los discípulos miren que cuando Cristo esté en la barca no hay que tener miedo. Y hermanos, estamos en esta vida, estamos pasando crisis, y ojalá que yo pueda verte a ti y tú puedas verme a mí, que estamos respondiendo en obediencia a Dios en medio de las crisis. Amén. Estamos en la misma. Yo no sé qué estás viviendo ahora, pero ojalá que tú en tu corazón decidas: voy a seguir obedeciendo al Señor, leyendo la Biblia, orando, testificando y comprometido con el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos.